Mi nombre es Ana María Torreblanca Muñoz, soy estudiante de la carrera de Archivonomía en el 7º semestre. Estoy cursando la materia de Organización de Archivos 2 y a petición de la maestra Mariana Pávez Galán nos pidió realizar un proyecto y yo lo realicé en el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología. Del cual voy a presentar un video de su localización y de sus procesos. Actualmente el archivo técnico se localiza se localiza en la calle, bueno, tiene su sede en la oficina de la cocina central de la Coordinación Nacional de Arqueología, en la calle de Donceles 21, Colonia Centro. Su horario de consulta es de 10 a 6 de la tarde. El presente señor es el señor José Luis Ramírez Ramírez. Se encuentra laborando en el archivo desde hace 47 años. Él trabaja desde 1968. Es un personaje de la Arqueología Nacional que recibió el archivo de manos de otro compañero que le proporcionó como única herramienta práctica para su manejo un manual que clasificaba los ejemplares del 1 al infinito, sin que recibiera capacitación alguna. A partir de ese momento y trabajando bajo las órdenes del arqueólogo Ignacio Marquina como jefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos, el señor José Luis Ramírez Ramírez inició un largo viaje con la pesada carga de 8,000 ejemplares que incluían entonces todos los informes técnicos donde se dibujaba claramente la historia de la arqueología mexicana. Actualmente funge como responsable del archivo. Bueno, hay una jefatura de departamento, una archivista llamada Adriana Espíndola Serna. El señor se ha preocupado por mantener unido el archivo técnico o académico junto con el archivo administrativo de la institución, recuperando, reuniendo y conservando los documentos que pudieran servir a la investigación para el ámbito arqueológico. Ha conservado informes de prospección, de delimitación de poligonales de sitios y zonas arqueológicas, cartas arqueológicas, informes de temporada, al igual ponencias, manuscritos, notas y otros documentos personales de arqueólogos nacionales e internacionales que han trabajado en el país. Entonces el área era llamada Dirección de Monumentos Prehispánicos. El trabajo, hay trabajo de destacados personajes como Manuel Gamio, Leopoldo Badris, Ignacio Marquina, Alfonso Caso, Eduardo Noguero, entre otros más. Gracias a esta labor, hoy se cuenta con un acervo de gran importancia y de alto potencial como banco de información, tanto como para la disciplina de México como la historia de la institución. El Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología organiza, recibe, clasifica, registra y custodia el acervo documental producto de las labores de investigación arqueológica en México. Mantiene permanentemente actualizados temas para la clasificación, catalogación y conservación de sus documentos, incluyendo los documentos cartográficos y fotográficos realizados en México en el ámbito arqueológico, tanto para el INAH como para otras instituciones de enseñanza superior, actualizados para tal fin. Mantiene constante comunicación con las diversas áreas de investigadores de la coordinación. Cuentan con un fondo fotográfico posterior a 1960, planos, dibujos posteriores a dicho año, microfilms como se ve, CDs. Conserva los oficios generados por el Consejo de Arqueología
y la Coordinación Nacional de Arqueología. Se localizan importantes materiales etnográficos de antropología física y social e incluso de historia y lingüística, derivados de las políticas y formas de comprender el trabajo arqueológico en diferentes momentos históricos. Hay materiales acerca de la organización y participación de los miembros de la oficina original en diversos congresos. La riqueza de este archivo en cuanto a trabajos inéditos, fotografías, planos, borradores, material administrativo y algunas tesis siendo inigualable, ya que solo una pequeña parte ha sido explorada. Es una fuente buscada por los investigadores nacionales y extranjeros. Hay materiales desde 1913 se generaron por el Departamento de Inspección de Monumentos Arqueológicos del Centro de Inspección de Monumentos Arqueológicos desde 1913 hasta 1917, entre ellos hay documentos prehispánicos de 1930 a 1975, por poner un ejemplo. Este es el personal, parte del personal que trabaja en el archivo. Se los está presentando. La señorita de verde es la que se conforma, bueno, la que lleva la jefatura actualmente, es Adriana Espíndola Serna. Ella tiene la carrera de archivonomía y es antropóloga forense. Y el encargado José Luis Ramírez. Bueno, ya. Bueno, aquí voy a mencionar el contenido de la presentación, que es el proyecto, que es la planificación, bueno, que trata también de seguimiento y control y el cierre. Por ejemplo, bueno, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Las características es que, bueno, significa que todo proyecto tiene un comienzo y un final, tiene una duración determinada de 2 meses a 1 año, etc. Las características, el final se alcanza cuando se logran los objetivos, se termina el proyecto, ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto, el cliente, que puede ser consumidor, patrocinador o líder, desea terminar el proyecto. Las características, que es único, todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. Como consecuencia del proyecto es que todo proyecto puede generar lo siguiente, ya sea un producto, un servicio o un resultado. ¿Cómo surge un proyecto? Surge como resultado de una demanda de mercado, una necesidad de la organización, una solicitud del cliente, un avance tecnológico o un requisito legal. Como pregunta, todas las siguientes son características de un proyecto, con la excepción de que es temporal, comienza y tiene un fin definido. Las actividades están interrelacionadas y se repite a sí mismo cada mes el trabajo que se realiza en un proyecto. El proyecto es que hay un ciclo de vida del proyecto, hay un inicio, una planificación, una ejecución, una supervisión, control y el cierre. Dentro de la iniciación del proyecto se encuentra el acta de concesión del proyecto, documenta el conocimiento actual de las necesidades del cliente y el nuevo producto, servicio o resultado, el resultado del producto que debe proporcionar. Dentro de las características de esta acta está el que autoriza el proyecto. Aquí confiere el jefe del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. El acta suele ser emitida por el patrocinador del proyecto. El acta constitutiva documentará principalmente
las necesidades. En la justificación, la justificación y el resto de los stakeholders, comprensión efectiva del nuevo producto y el servicio o resultado, los objetivos mediables y criterios de éxito. El acta constitutiva tiene riesgos, cuenta con un programa, resumen de su presupuesto y requisitos de la aprobación. La información contenida en esta acta constitutiva tiene un título de proyecto, proporcionar, poder justificar los objetivos, satisfacer las necesidades, deseos y el patrocinador y los stakeholders. La descripción de alto nivel cuenta con riesgos, con el cronograma y el resumen del presupuesto. En el acta constitutiva, cuenta con la organización ambiental externa, la hipótesis, restricción de la organización, influencias de los stakeholders, organizaciones funcionales y su participación, requisitos de aprobación del proyecto, nombre y nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de construcción del proyecto y las firmas de aprobación. Una vez realizada el acta del proyecto, definido y analizadas todas las personas que se pueden hacer afectadas por el mismo y obtenida ya la autorización de seguir con el proyecto, se cierra la fase de inicio y comenzamos con la fase de planificación. Esta hace todos los procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y definir los objetivos y desarrollar el curso de acción requerido para alcanzar dichos objetivos. Los primeros pasos dentro de la planeación son identificar requisitos, definir y documentar las necesidades a fin de cumplir los objetivos del proyecto. Esto nos lleva camino al éxito. Con los procesos de planificación, esta parte se centra en cómo hacer, de cómo resolver el problema bajo su control para producir un producto, un resultado, servicio o resultado único. En el camino al éxito va al análisis del producto. El proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto concluya todo el producto requerido y solo el trabajo requerido para completar el trabajo para que se cumpla satisfactoriamente. Dentro de la planificación se encuentra la gestión de alcance, el alcance del proyecto. En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a productos, servicios o resultados. El trabajo que debe de realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con características y funciones especificadas. Está la gestión del tiempo también. Cubre los procesos requeridos para administración del proyecto activo, esfuerzo de planificación, forma parte del proceso, desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que se produce un plan de gestión del cronograma que selecciona una metodología. Esta es una herramienta de planificación y establece formato y criterio para desarrollar el criterio y controlar el cronograma del proyecto. En la gestión de costes, la gestión del proyecto incluye los procesos que se involucran en estimar presupuesto y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto que ya fue aprobado. En la fase del seguimiento de control, el control se mide, verifica y es aceptado, por donde se toman medidas para corregir el trabajo que no está de acuerdo con el plan del proyecto. Cuando controlamos, el control empieza cuando arranca el proyecto y termina y cuando se pone fin al proyecto.
El seguimiento y control se realiza la planificación, se hacen estimaciones de tareas necesarias, recursos para cada tarea, productividad esperada, y es normal que no coincida exactamente lo planificado con la realidad. El objetivo de seguimiento y control. El objetivo es identificar la identificación temprana de posibles problemas o desvíos para que se tomen acciones correctivas apropiadas, métricas, real contraplan, alcance de puntos de control de calidad y alcance de puntos de control de calidad. La utilidad actual contra la estimada de recursos. En la descripción de las actividades de control, desarrollar estándares de productividad, establecer condiciones o medidas que deben verse cuando las tareas se realizan de forma correcta, establecer sistemas de monitorización en los informes, determinar qué datos son necesarios, quiénes y cuándo los deben de recibir, elegir resultados, determinar niveles de cumplimiento, las desviaciones sobre metas y estándares, las acciones correctivas y reforzar estándares, recompensar disciplinas y elogiar y remunerar disciplinas, documentar métodos de control y documentar los estándares, métodos para informar y para controlar. ¿Cómo deberíamos de controlar los proyectos? Lo ideal es controlar comparando el desempeño del proyecto contra la línea base de la planificación. Se puede controlar sin una planificación detallada, pero no se tiene ninguna información relevante. El logro es medir el desempeño del proyecto con el plan, adoptar las medidas correctivas que sean necesarias para poner las medidas de rendimiento dentro de ciertos límites. Aquí se evalúa la eficacia de medidas de acción correctiva, asegurar que el proyecto avance según el plan, revisar e implementar las solicitudes de cambio. Ya con el cierre, en la fase de esta es cuando mediante el control se confirma que ya se consiguió el producto o servicio objetivo del proyecto, se dan instrucciones para proceder al cierre formal del proyecto, que supondrá el cierre, en su caso el cambio de propiedad o el de productos sobre productos, servicios, clientes y los usuarios. Al cerrar la fase de cerrar proyecto, se finalizan todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a través de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto como una fase de él, también conocido como cerrar el proyecto o el cierre del proyecto. La finalidad, formalizar la aceptación del proyecto o fase, cerrándolo de forma ordenada, el cierre del contrato o el cierre administrativo o archivo. Con los logros se obtendrá con la entregación de los entregables, lecciones aprendidas, archivar los registros del proyecto, formalizar el cierre del proyecto, cerrar las adquisiciones. Aceptación de los entregables. Esta se lleva, debe ser un proceso de carácter oficial que requiere que firmen el patrocinador o los interesados, indicando que están satisfechos con los resultados. Durante este proceso de aceptación de los entregables, se revisa la declaración del alcance, así como los requisitos y criterios de aceptación. Para la aceptación de los entregables, se recomienda crear un formulario que como mínimo incluya los siguientes campos: estructura detallada del trabajo, descripción del entregable, criterios de aceptación, los comentarios y la firma. El cierre contractual: si el proyecto o partes de él se completaron bajo contrato, tendrá que cerrar el contrato y formalmente notificar al proveedor que el contrato se haya completado, que el producto o servicio satisfactorio y que se ha aceptado el producto o servicio.
Archivar los documentos del proyecto. Quienes administramos una unidad de información sabemos que el documentar las actividades y resguardar un archivo es fundamental. Por ello, una vez que se ha concluido con éxito y ha sido aprobado y aceptado el proyecto, es necesario que toda la documentación sea archivada correctamente. El diagnóstico que se realizó sobre el catálogo de disposición documental y su aplicación en el Archivo Técnico de la Comisión Nacional de Arqueología es: el objetivo general. Se realizaron las series con valor histórico del catálogo de disposición documental de INAH, mismas que deben ir al Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología en un periodo de 3 meses para que sus resultados sirvan como base e implementación de una solución adecuada a mejora de sus servicios. El objetivo específico de este proyecto es que recopile información de los antecedentes históricos, funciones y normatividad aplicada en materia de archivo, si el personal contaba con conocimientos, evalúe la infraestructura del archivo, evalúe el estado de organización y conservación de la documentación, conocí y evalué sus instrumentos de control y consulta, de clasificación archivística, catálogo de disposición documental y la guía y el inventario, recabé la información sobre la metodología empleada en la elaboración del CADIDO, perteneciente al archivo técnico. Recabé la información acerca de la forma de utilización de los instrumentos en el archivo histórico. Analicé y evalué la funcionalidad del catálogo de disposición documental para emitir con base en el análisis un reporte o conclusión final. El alcance de este proyecto es que las series documentales con valor histórico del catálogo de disposición documental del INAH son la materia prima del Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología. Es en estas en donde se enfocó el análisis para determinar que el archivo lleva lo que debe de llevar en el momento en el que debe de hacerlo. La justificación de este proyecto se dice que sin organización no puede haber una descripción. Sin descripción, ¿de qué forma, de qué puede el usuario encontrar algo de utilidad para sus investigaciones? ¿Cómo puede entonces el archivo histórico brindar sus servicios si la materia prima organizada y descrita, la elaboración del presente diagnóstico tuvo como finalidad sentar bases sólidas para poder determinar claramente la funcionalidad del catálogo de disposición documental del INAH y ayudar a las autoridades en la decisión de manera acertada sobre las decisiones más pertinentes que debe de llevar en el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología. Ya como descripción, se realizó un análisis y la forma en que se utilizan como herramientas para la organización del archivo histórico, implementar los mecanismos necesarios que coadyuven a la conservación y descripción de su acervo. Este se realizó en un periodo de 3 meses, del 10 de septiembre al 22 de noviembre. Aspectos analizados: análisis de la identificación que se hizo de los documentos que se determinaron como históricos, análisis de determinación de valores secundarios y de revisión de los casos de vigencia establecidos, y una descripción acerca de la forma en que el archivo realiza sus transferencias. El reporte del análisis realizado a las series documentales con valor histórico del catálogo de disposición documental del Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, de acuerdo con la información recolectada y el análisis realizado, el catálogo de disposición documental del Archivo Técnico no fue elaborado de acuerdo con la metodología establecida y el instructivo para su elaboración emitido por el AGN, mismo que considera criterios para conformar un instrumento
establecido y único derivado del cuadro de clasificación en el que se identifican las áreas es objetiva y debe reflejar las actividades que se realizaron en el INAH de acuerdo con las atribuciones que se otorgaron de manera legal. Por lo anterior, los valores y plazos de vigencia están dados a actividades dispersas que no muestran cuál es la secuencia de los procedimientos que se llevan a cabo para la realización de las funciones. Adicionalmente, se hace mención de que el INAH no cuenta con una estructura formal de archivos que, de acuerdo a las disposiciones legales, debe de conformarse por componentes normativos y operativos. Comité de información, coordinación de archivos y unidades de archivos respectivamente. Únicamente se cuenta con los componentes operativos, pero al no estar completa la estructura, se concluye que es una de las razones de gran importancia que le impiden la realización del instrumento que cumpla con todos los criterios sugeridos por el órgano rector y que son los que garantizan el adecuado flujo documental de las series de expedientes y permiten la conservación de aquello que permite reconstruir las actividades del INAH desde su creación. Eso es todo.